Muy buenas a todos, soy Adam Martín y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo reducir complejidad en nuestros materiales o cómo optimizarlos para que se rendericen un poco más deprisa. Habíamos visto hasta ahora en los 3 tutoriales sobre materiales que hay en el canal cómo crear materiales complejos utilizando una serie de parámetros basados en propiedades físicamente correctas. Vimos también cómo no nos concentrábamos durante esa fase de creación del material en la optimización para tener más libertad creativa, y eso podía dar como resultado a veces materiales un poco complejos que pueden reducir un poco los tiempos de render. En este tutorial lo que vamos a ver es cómo reducir complejidad en esos materiales utilizando las herramientas de Render to Texture de 3D Studio para tener el mismo material pero reducir su complejidad y de esa manera optimizar los tiempos de render. Para el tutorial de hoy vamos a utilizar el ejemplo que vimos en nuestro tercer tutorial sobre materiales, que es este material de cobre, y vamos a estudiar la situación actual del material y cómo lo podemos mejorar utilizando Render to Texture. Vamos a comenzar y espero que os guste. Si es el primer tutorial que veis de esta serie de materiales, es necesario tener los conocimientos que hemos visto hasta ahora en las 3 primeras partes para comprender perfectamente lo que vamos a ver en el tutorial de hoy. Lo que vamos a necesitar saber antes de comenzar es cómo crear nuestro material complejo, porque si no estamos capacitados para crear un material complejo, no vamos a entender cómo optimizarlo. Tenemos que también estar familiarizados al menos con Linear Workflow o con las diferencias que hay por lo menos entre un archivo lineal y un archivo estándar RGB. Sobre esta materia yo no tengo de momento ningún tutorial, pero podéis encontrar un tutorial muy completo en castellano de Pedro Jesús Caballero, lo voy a poner en la descripción de este vídeo, y en ese tutorial pues tenéis toda la información que necesitáis para comprender de sobra todos estos conceptos. Además de esto es necesario que nuestro objeto tenga coordenadas de mapeado, es imprescindible que tenga coordenadas de mapeado y que no tengamos caras solapadas unas encima de las otras. Pensad que lo que nosotros vamos a hacer es renderizar el material, renderizar este árbol de texturas complejo sobre las coordenadas de mapeado de nuestro objeto. Si no tenemos coordenadas de mapeado o si tenemos caras que comparten las mismas coordenadas de mapeado o que están solapados, no vamos a poder realizar estas operaciones, vamos a tener grandes problemas. Siempre que usáis un mapeado estándar, como puede ser por ejemplo plano, cilíndrico, esférico, siempre vais a tener caras solapadas. Luego esto no os va a valer para hacer lo que nosotros vamos a ver en este tutorial. Necesitáis calcular unas coordenadas de mapeado utilizando un RAP UW. Si no sabéis cómo hacerlo, en este mismo canal de tutoriales podéis encontrar un tutorial sobre cómo hacer este tipo de cosas. Entonces vamos a ir poco a poco. Vamos primero, aquí tenemos un material que vimos en la tercera parte de materiales, que es un material complejo que se compone de un metal y de un dieléctrico, que es el óxido de ese metal, y lo estamos mezclando utilizando una máscara. En este caso la máscara es un V-Ray Dirt con una textura en su radio. Eso nos permitía tener un material un poco más interesante. Entonces, para comprenderlo paso a paso, primero vamos a centrarnos en solamente una parte, o lo que sería lo mismo, en una versión simplificada del material, y luego veremos cómo hacer lo mismo sobre el material completo. Imaginaros, por ejemplo, que nosotros queremos renderizar estas texturas sobre las coordenadas de mapeado de nuestro objeto. La manera en la que hacemos eso en 3D Studio es mediante la herramienta Render to Texture. La podéis encontrar aquí en Rendering, Render to Texture, o pulsando la tecla 0 en vuestro teclado. Y os aparecerá este menú desplegable. Si vais a utilizar V-Ray para vaquear las texturas, es importante que sepáis que a veces falla, o sea, a veces se cuelga Max, y es importante que tengáis en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, no necesitáis iluminación global, yo la tengo desactivada porque si no va a tardar todo más innecesariamente, y tengo unos presets de render que son extremadamente simplificados para que vaya rápido en este tutorial. Dependiendo de lo que vosotros queráis renderizar, si queréis renderizar por ejemplo un Ambient Occlusion o un V-Ray Dirt, es posible que tengáis que ajustar los parámetros de render de vuestro motor de render. Yo voy a utilizar un render completamente lineal, esto es muy importante, y no voy a utilizar ningún tipo de corrección de gama. Lo único que quiero es plasmar las texturas de forma lineal tal cual están ahora en las coordenadas de mapeado.
una cosa que os recomiendo es desactivar el frame buffer de V-Ray para empezar a trabajar. No es que no se pueda utilizar, pero mi experiencia me dice que es más fácil que se quede colgado el vaqueo con el frame buffer activado. Vamos a utilizar el frame buffer de 3D Studio. Ahora os explicaré qué consideraciones tenemos que tener en cuenta al hacer esto. Y lo primero que nos encontramos aquí en la pestaña de Render to Texture son unas opciones generales donde pues vamos a poder establecer una serie de parámetros básicos. Vamos a poder establecer, por ejemplo, yo voy a establecerle una ruta básica a una ruta que he creado temporalmente para este tutorial, y aquí no vamos a necesitar hacer nada más en la pestaña general. Para vaquear una textura lo que necesitamos es seleccionar un objeto, y no vamos a ver aquí cómo vaquear, por ejemplo, mapas de normales, mapas de desplazamiento. Sobre ese tema hay un tutorial en este canal donde hay un poco de información sobre cómo podéis hacer eso. Nosotros vamos a vaquear simplemente las texturas de especular, las texturas de difuso, relieve y glossiness. Entonces, aquí tenéis, bueno, aquí hay una serie de opciones que podéis activar. El padding es la tolerancia que hay a caras superpuestas. Con 2 está bien. Projection Mapping nos va a servir para proyectar, utilizando, por ejemplo, otro objeto, una textura sobre este objeto. Esto se puede utilizar para muchas cosas, pues para vaquear difusos en un objeto que no tiene coordenadas de mapeado iguales que otro objeto, o para crear mapas de normales, etc. De momento no lo vamos a ver en este tutorial. Y luego tenéis la opción de que él automáticamente cree unas coordenadas de mapeado. Pues si nuestro objeto no tiene coordenadas de mapeado y nosotros no las vamos a pintar y no necesitamos que sean visualmente atractivas, podemos activar esta opción y él va a generar por nosotros esas coordenadas. Esto tiene el inconveniente de que lo que va a generar el programa por nosotros va a estar muy bien, o sea, no va a tener distorsión, pero va a tener una estructura muy difícil de reconocer luego en nuestros programas de creación de texturas. Y, por ejemplo, en Photoshop nos va a resultar casi imposible pintar las texturas. Es una solución que puede funcionar si no vais a utilizar Photoshop para pintar texturas. Si solo vais a utilizar, por ejemplo, software de pintar en 3D, os puede valer perfectamente. Yo, como ya tengo coordenadas de mapeado, voy a decirle que utilice las de mi objeto, que están en el canal 1. De momento tampoco necesitamos nada más aquí. Es importante que tengáis seleccionado un objeto para empezar a vaquear vuestras texturas. Si no tenéis nada seleccionado, pues aquí no os aparecerá nada. Y la siguiente parte importante es la de output, donde vamos a definirle qué texturas o qué mapas queremos vaquear. Vamos a añadir uno y vamos a coger, por ejemplo, vamos a estudiar primero nuestro material para ver qué es lo que queremos vaquear. Si os fijáis bien, por ejemplo, este material, como es un metal, no tiene componente difusa. La componente difusa es negra. Entonces no tiene ningún sentido extraer el canal difuso de este material. Sin embargo, la componente especular está compuesta de un mapa bastante complejo. Pensad que como nosotros vamos a renderizar sobre las coordenadas de mapeado nuestra textura, todo lo que, por ejemplo, fall-off, que es un mapa que depende del ángulo de observación, no tenemos ninguna manera de renderizar esto sobre las coordenadas de mapeado, porque esto depende de dónde estoy yo viendo mi objeto. Aunque yo lo deje aquí puesto, 3D Studio lo va a ignorar por completo. Yo os recomiendo que para evitaros problemas simplemente lo quitéis. Esto no significa que no lo vayamos a utilizar. Esta es una propiedad que nos interesa conservar. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es que vamos a simplificar este árbol en una textura y luego esa textura la haremos pasar por este fall-off. Entonces ahora ya tenemos una manera, por ejemplo, de decirle a nuestro programa que nos vaquee el mapa de reflejos. Le damos aquí a añadir en el output y buscamos el mapa que queremos añadir. En nuestro caso, el mapa de reflect. En el caso de estar utilizando V-Ray, será este de aquí, V-Ray Reflection Filter Map. Le damos a añadir. Aquí podemos cambiarle el nombre si queremos. Como ya tenemos establecida la ruta en la pestaña general, automáticamente se nos habrá puesto la ruta correcta en nuestra textura y aquí la tendréis ya guardada correctamente. Otro paso importante es establecer la resolución de nuestra textura. Pensad que nosotros podemos haber usado aquí en la creación de nuestro material texturas enormes, imaginaros de 20K o de 8K.
Si luego esas texturas las renderizamos a 512 por 512, estamos desperdiciando un montón de información. No quiere decir esto que siempre haya que utilizar la textura más grande del mundo. Hay que utilizar la textura que necesita nuestro objeto. Si yo, por ejemplo, me voy a poner muy cerca de este objeto y voy a renderizar a 4K, pues seguramente voy a necesitar una textura bastante grande. Sin embargo, si este objeto va a estar muy lejos y nunca lo voy a tener cerca de la cámara, pues seguramente será suficiente con una textura más pequeña. Esto es importante porque esto también nos va a permitir ahorrar tiempo de render, espacio, RAM, etc. Yo para las pruebas voy a utilizar una textura muy pequeña, de 1024. Normalmente yo suelo utilizar texturas como mínimo de 2K y preferiblemente de 4K. Vamos a utilizar una de 1K solamente para las pruebas. Ya hemos establecido qué tipo de mapa queremos vaquear, hemos establecido su resolución y lo único que tenemos que hacer ahora es darle a render. Lo que ha hecho V-Ray es que ha renderizado sobre las coordenadas mapeado el render completo. Esto es lo mismo que si nosotros lo hubiéramos renderizado desde una cámara. Y de este render él va a extraer una serie de información, en este caso la que nosotros le hemos dicho aquí. Esto es como si fueran los pases. Cuando hacemos un render normal, que tenemos los render elements, pues esto sería algo parecido. Él hace el render completo y luego desglosa los elementos que nosotros le hemos establecido. Vamos a estudiar entonces qué es lo que ha hecho exactamente. Vamos a cargar nuestro mapa aquí en el editor. Y vamos a estudiar qué es lo que tenemos aquí. Pues si os fijáis, tenemos renderizado sobre las coordenadas de mapeado una textura que contiene toda esta información. De manera que yo ahora puedo sustituir toda esta información por esta textura. La hago pasar por mi falloff porque acordaros, esto no se puede vaquear. Y entonces ahora lo meto en el canal de Reflect. Y esto me da como resultado exactamente lo mismo que esto de aquí. Pensad que nosotros podemos añadir aquí no solo un elemento. Yo puedo, por ejemplo, añadir de una sola vez todos los mapas que a mí me interesa calcular. Por ejemplo, puedo añadir el de glossiness, puedo añadir el de relieve y calcularlos de una sola vez. Pensad que si no, tengo que renderizar todas las veces mi material desde cero. Yo os estoy explicando los canales de uno en uno para que los podáis comprender de forma aislada, pero cuando vosotros os enfrentéis a este procedimiento, pues una vez que lo comprendáis, vais a tener simplemente que establecer aquí los canales que os interesan y darle una sola vez a render. Luego veremos al final por encima un script que es gratuito que nos va a permitir automatizar todos estos procedimientos. De momento yo voy a borrarlos todos y vamos a añadir ahora, por ejemplo, el de glossiness. Os comenté al principio que es importante que tengáis muy clara la diferencia entre una textura con un perfil lineal o una textura en 32 bits y una textura con estándar RGB, una textura de 8 bits. Yo estoy utilizando la versión 2014 de 3D Studio, que por defecto está perfectamente configurada para que cuando yo renderice, por ejemplo, un archivo en JPEG, automáticamente él le va a compensar la gama y cuando renderice un archivo de forma lineal, él lo va a mantener de forma lineal. Pero puede darse el caso de que si estáis utilizando una versión antigua de 3D Studio o si cargáis una escena antigua de 3D Studio y conserváis las propiedades del archivo, os puede pasar que al hacer este procedimiento que acabamos de ver aquí, sobre todo cuando guardéis en JPEG, porque aquí podéis seleccionar otro formato diferente de archivo, os puede ocurrir que cuando carguéis vuestra textura en el editor de materiales la veáis más oscura de lo normal. Eso es porque la textura no ha sido compensada o no se le ha aplicado un gamma 2.2 en la salida, en el render. Ya os digo, con 2014 y V-Ray 3.0 por defecto no tenéis que hacer absolutamente nada. Pero si os llega a pasar eso, simplemente pues acordaros, tenéis que interpretar esa textura y decirle a Max que no necesita corrección de gamma, que ya es lineal, y esto solucionaría vuestro problema. No os recomiendo que lo hagáis en postproducción si se trata de una imagen de 8 bits porque vais a dañar la información. La manera en la que yo normalmente procedo para hacer este tipo de cosas, yo suelo renderizar las texturas en EXR de 16 bits de forma lineal y como ese tipo de archivos normalmente ocupan demasiado, pues yo hago los ajustes que tenga que hacer en Photoshop y luego las transformo en un JPEG de 8 bits al que le compenso o no la gama, dependiendo de las preferencias de cada proyecto. Pero es importante que tengáis muy claras esas diferencias. Yo no voy a entrar en detalles porque son conceptos muy fundamentales y como os digo, hay un tutorial que voy a poner abajo en la descripción
el enlace donde podéis comprender todo esto a la perfección. Entonces vamos a proceder a renderizar ahora nuestro canal de glossiness. Fijaros, nosotros tenemos aquí un Reflection Glossiness, lo tenemos puesto al 100% y vamos a vaquear el Reflection Glossiness. Le vamos a poner un tamaño también de 1024 para que no tarde demasiado el render. Y como veis, el motor de render ha vuelto a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez, en lugar de extraer el canal de reflexión, ha extraído el canal de glossiness. Y si nosotros ahora, por ejemplo, vamos a cerrar aquí. Si nosotros ahora en nuestro editor de materiales cargamos este nuevo material, el de glossiness, pues ya he creado un material que contiene esta información. Y simplemente lo tengo que sustituir. El mapa de relieve no lo podemos vaquear directamente. O sea, no podemos... Fijaros que esto es un mapa de relieve en blanco y negro. No podemos vaquear esta información directamente en una imagen en blanco y negro. La podemos transformar en un mapa de normales. Hemos visto en uno de los tutoriales del canal que hay ciertas diferencias entre un mapa de relieve y un mapa de normales. Si nos vale el mapa de normales, pues perfecto. Pero si queremos conservar esto como un mapa de relieve, un truco al que podemos recurrir es muy sencillo. Pues podemos crear un material temporal, este material, que va a ser un material gris, y podemos conectar esta información en escala de grises en el canal difuso de este material. Y ahora simplemente tengo que aplicarle este material a mi objeto, seleccionar el objeto y aquí añadirle de forma temporal, pues lo vamos a añadir aquí el canal difuso. Diffuse Filter Map. Lo vamos a poner en 1024 y vamos a darle a render. Como veis, el resultado es completamente diferente porque estamos utilizando un material temporal para vaquear su canal difuso. Si nosotros ahora cargamos esta textura que acabamos de crear y la conectamos en nuestro Boom Map, ya tendríamos vaqueados todos los canales en nuestro nuevo material simplificado. El material de relieve es el que seguramente más incongruencias va a tener con el material original. Cuando utilicéis sobre todo mapas procedurales, como yo aquí que estoy utilizando Ver con Noise, va a ser muy difícil obtener exactamente el mismo resultado que obteníais utilizando estos mapas procedurales, utilizando el vaqueo de textura. Entonces, en alguna ocasión, si no estáis dispuestos a esas pequeñas incongruencias, este mapa no lo vaqueéis simplemente y quedaros con esta estructura un poco más compleja. Por último, vamos a ver, esto lo podemos borrar porque era solamente temporal para crear nuestro mapa de relieve. Y lo que vamos a ver ahora es cómo, en lugar del mapa de relieve, crear o transformar ese mapa de relieve en un mapa de normales. Vamos a volver a aplicarle nuestro material original a nuestro objeto. Vamos a borrar este canal y le vamos a añadir, en este caso, V-Ray Bump Normal Map. Le damos un tamaño y renderizamos. Y ahora vamos a cargarlo en nuestro material. Simplemente vamos a cargar el mapa. Voy a interpretarlo de forma lineal, aunque bueno, es un XR, no hace falta. Y ahora para decirle a V-Ray que esto es un mapa de normales, le tenemos que poner el V-Ray Normal Map. Acordaros, lo hemos visto en el tutorial sobre Normal Map y mapas de desplazamiento. Y ahora sustituimos este mapa de relieve por este mapa de normales. Vamos a renderizar este nuevo material que acabamos de crear, que es la versión simplificada de nuestro material original, para que veáis que es prácticamente idéntico a nuestro material original. Va a haber unas pequeñas discrepancias nada más que en el mapa de relieve. Vamos a asignárselo a nuestro objeto y vamos a renderizar. Y como veis, tenemos el mismo material que estábamos utilizando antes de simplificarlo, pero nos hemos ahorrado, en este ejemplo en concreto, nos hemos ahorrado unos segundos, porque es lo único que hay en la escena. Pero si hacemos esto con cada uno de los materiales complejos que tengamos, nos podemos ahorrar bastante tiempo. Y cuanto más complejo sea el material, más vamos a poder optimizar utilizando esta metodología nuestros materiales. Esto sería el caso más sencillo, donde tenemos un material pues que solamente tiene 3 canales, porque fijaros aquí solamente estamos utilizando 3 canales.
Pero ¿qué pasa si en lugar de unificar todos estos árboles en texturas, queremos que este material, que es complejo, que está compuesto de un material metálico y un material dieléctrico y se está mezclando utilizando una máscara, ¿cómo podemos hacer que todo esto sea un solo material con tan solo 3 o 4 texturas? Este proceso es un poco más complejo y se puede hacer de dos maneras. Podemos hacerlo manualmente, transformando esto en un solo material, o podemos hacerlo utilizando un script. Como a mí me gusta siempre explicaros primero la forma manual para que se comprenda bien y luego ver las maneras en las que nos podemos ahorrar tiempo utilizando un script, lo que vamos a hacer ahora es que vamos primero a transformar esto en un mapa donde solamente vamos a tener un material. En lugar de tener dos materiales mezclados con un blend, vamos a tener toda esta información en un solo material. Lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar un material blend, que lo que hace es que mezcla dos materiales, en este caso el metálico y el dieléctrico, vamos a utilizar mezclas de los distintos canales dentro de nuestros materiales. Por ejemplo, nuestro material de cobre tiene un canal difuso que es un color negro, porque como es un metal y la mayoría de los metales no tienen componente difusa, nosotros pusimos aquí un color negro. Eso sería lo mismo que utilizar un V-Ray Color de color negro. Sin embargo, nuestro material de óxido sí que tiene una parte difusa muy importante, porque como es un dieléctrico, su color viene determinado por un canal difuso. Todos estos conceptos, acordaros, los hemos visto ya en las primeras partes de los tutoriales sobre materiales. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar estos dos componentes difusos utilizando la misma máscara que utilizábamos para mezclar nuestro material. Vamos a utilizar un mix, en este caso, donde vamos a tener por un lado el difuso de nuestro metal, que es negro, o sea, no hay difuso. Por otro lado, el difuso de nuestro óxido, que es este azulito característico de la patina del cobre. Y los vamos a mezclar utilizando esta máscara. De manera que si yo ahora creo un nuevo material y le conecto en el canal difuso esta mezcla, ya tengo el difuso combinado de estos dos metales. Lo único que tengo que hacer ahora es, en este material, repetir este mismo procedimiento para cada uno de los canales de mis materiales. Y ahora vamos a ver qué características especiales tiene cada uno de esos canales. Por ejemplo, ahora vamos a mezclar el canal de reflejos. El canal de reflejos tiene unas particularidades muy importantes. Fijaros que en nuestro material de metal, como es un metal, no estamos utilizando Fresnel y para definir la reflectividad base y la reflectividad en ángulos máximos o ángulos de 90 grados, estamos utilizando un Falloff. Esta es una metodología para crear materiales que vimos en los tutoriales sobre materiales. Sin embargo, en el caso del dieléctrico estamos siguiendo un criterio diferente. Hemos marcado Fresnel, hemos puesto reflectividad máxima 100% y estamos dejando que sea el software el que calcule la reflectividad base. Le establecemos la reflectividad base con el índice de refracción y él automáticamente genera la transición entre reflectividad base y reflectividad máxima. Eso que nosotros estamos haciendo aquí con una curva, el software lo está haciendo automáticamente. Entonces, ahora mismo en esta situación es difícil mezclar estos dos criterios. Sin embargo, yo puedo unificarlos. Puedo hacer, por ejemplo, que este material tenga un criterio muy parecido a este otro material. Solamente necesito saber a qué se corresponde 1.4 de índice de refracción en reflectividad base. Para eso, vimos en el tutorial sobre materiales que podemos utilizar esta calculadora de la página web de Hyperphysics. Le ponemos el índice de refracción del medio en el que está viajando la luz, que en este caso es 1, vamos a suponer que es el vacío, y le ponemos el índice de refracción de nuestro material, en este caso 1.4. Y él nos va a calcular la reflectividad base utilizando esta fórmula y nos dice que la reflectividad base es de un 2,7%, o lo que sería lo mismo 0,027. Entonces, si nosotros ahora creamos aquí un V-Ray Color, vamos a crearlo, le decimos al V-Ray Color que sea de 0,027, esto sería lo mismo que la reflectividad base. Y ahora, ¿cómo le decimos a este material que tenga reflectividad máxima? Porque aquí la hemos establecido, del 100%. Pues simplemente necesitamos un Falloff, que podemos utilizar este mismo.
Y en este caso le decimos que esta es la reflectividad base y la reflectividad máxima sería esta. Este color da igual porque como estamos utilizando un color, sería exactamente indiferente lo que pongamos aquí, ¿de acuerdo? Y ahora si yo conecto esto a la reflectividad de mi material y le desactivo Fresnel, tengo exactamente lo mismo que si yo no tengo ningún material y tengo activado Fresnel. Es exactamente el mismo resultado. Acordaros que ya lo hemos visto en los tutoriales sobre materiales. Pero ahora tengo el mismo criterio para los dos materiales. Este material tiene una curva personalizada de Falloff y un color de reflectividad base, y este material tiene exactamente lo mismo. De manera que ya tengo una manera de mezclar estos dos materiales. Si las curvas son iguales, o sea, si quiero sacrificar la precisión milimétrica y hacerlo con curvas idénticas, puedo mezclar estas dos reflectividades, y si no, simplemente tendría que separar las dos reflectividades en dos mapas independientes. Como mi objetivo es optimizar y la curva que representa el índice de refracción no es muy diferente en los dos casos, voy a utilizar esta otra metodología. Entonces voy a mezclar estas dos reflectividades base. Solo la reflectividad base. Acordaros que la reflectividad máxima la estableceremos después con un Falloff, porque el Falloff no se puede vaquear utilizando Render to Texture. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Con un mix vamos a mezclar la reflectividad base de nuestro cobre con la reflectividad base de nuestro dieléctrico, utilizando la misma máscara que utilizamos para mezclar nuestros materiales. Y ahora lo ponemos en la reflectividad. Vamos a desactivarle también Fresnel, porque ya estamos estableciendo la reflectividad base con colores. Bien, nos queda ahora el mapa de relieve. En el mapa de relieve también os podéis encontrar con casos como en este, en el que habéis utilizado criterios diferentes. Yo aquí utilicé un bump de 100% porque me gustó en este caso definir la cantidad de relieve en el composite. Fijaros que como yo aquí estoy utilizando valores muy bajos, esto es un 5% de relieve, aunque yo aquí tenga puesto 100%. Sin embargo, en el caso del dieléctrico, el criterio fue diferente. Como solo estaba usando un mapa, directamente establecimos aquí la cantidad de relieve. Luego, esto también es difícil de mezclar. Tengo que encontrar una manera de unificar esos criterios. Voy a traerme aquí este material, esta textura, perdón, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a mezclar el relieve de nuestro mapa original, pero ahora no podemos mezclarlo directamente con este relieve, porque este relieve está al 10% y este está al 100%. ¿Cómo podemos arreglar esa situación? Pues bueno, podemos, por ejemplo, vamos a utilizar otro mix, donde vamos a conectar este relieve. Aquí vamos a poner un 128, que sería, acordaros, cuando hablamos de relieve, 0 de relieve, y los vamos a mezclar al 10%. Bueno, hay que ponerlos justo al revés. Y ahora aquí tenemos el equivalente al 10% de este mapa. Entonces ahora, si esto lo conectamos en el color 2 y utilizamos nuevamente la misma máscara, ya tendríamos el relieve de nuestro material complejo. Y nos queda por último el glossiness. En el caso de este material, el glossiness lo estamos estableciendo por completo utilizando una textura, o en este caso, dos texturas combinadas. Vamos a traerlo aquí. Sin embargo, en el caso de nuestro dieléctrico, para establecer el glossiness estamos utilizando un valor de 0,5. Pues acordaros, valor de 0,5 es exactamente lo mismo que V-Ray Color, de color blanco, y aquí 0,5. Y ahora vamos a repetir el proceso una vez más. En nuestro mix mezclamos el glossiness de nuestro metal con el glossiness de nuestro dieléctrico utilizando esta máscara. Y ahora lo conectamos en el glossiness. Y este material, que es un solo material, sería lo mismo que la combinación de dos materiales utilizando un V-Ray Blend. Nos faltaría solamente el Falloff, que iría justamente aquí. Y esto sería exactamente lo mismo
que esto otro. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues porque en el render to texture no podemos mezclar materiales, pero sí podemos mezclar texturas. Entonces, esto sí lo vamos a poder traducir en 4 mapas independientes. Vamos a aplicarle este material a nuestro objeto y vamos a hacer un pequeño render para que veáis que el resultado debe de ser exactamente el mismo. Y este sería nuestro render. Como veis, estamos utilizando un solo material, pero estamos combinando lo que antes teníamos en 2 materiales y un V-Ray Blend. De manera que ahora podemos utilizar las técnicas que hemos utilizado para crear estas texturas, pero en este material. Vamos a intentar hacerlo todo de una sola vez para que veáis cuál sería el procedimiento. Acordaros, el falloff no se puede vaquear, luego de forma temporal lo vamos a quitar de nuestro material y vamos a vaquear el canal difuso, el canal de reflejos, canal de relieve y canal de reflection glossiness. Entonces vamos a seleccionar nuestro objeto y en la pestaña de Render to Texture vamos a eliminar todo lo que tenemos aquí y vamos a añadir estos canales. Vamos a añadir primero V-Ray Bump Normal Map, se lo añadimos. Vamos a añadir también Reflection Filter Map. Vamos a añadir Glossiness y vamos a añadir el difuso. Vamos a ver si lo encuentro. Diffuse Filter Map. Le vamos a poner a todos el tamaño de 1024. Ya os digo, lo normal es que defináis el tamaño en función de vuestras necesidades. Yo voy a utilizar 1024 por tiempo. Y ahora simplemente le vamos a dar a render. V-Ray ha terminado el vaqueo y como veis, pues aquí tenemos todas las texturas renderizadas. Y ahora vamos a transformar este material complejo en un nuevo material mucho más sencillo. Vamos a crear un nuevo material y vamos a cargarle nuestros mapas que acabamos de crear con Render to Texture. Bitmap y vamos a buscar dentro de la ruta cada uno de los materiales. El canal difuso lo introducimos directamente en el canal difuso. El Glossiness lo introducimos directamente en el Reflection Glossiness. Nuestro mapa de normales, utilizando, acordaros siempre, un V-Ray Normal Map, lo cargamos en nuestro mapa de relieve. Este era el Reflection Glossiness. Y por último, nuestro mapa de Reflect lo cargamos dentro de nuestro slot de reflejos. Acordaros, este Reflect representa la reflectividad base, nada más. Luego tenemos que desactivar Fresnel. Y para conseguir la reflectividad máxima, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este mapa que estábamos utilizando todo el rato, que es simplemente un falloff con esta curva. Esta curva lo que representa es más o menos la transición que hay desde la reflectividad base a la reflectividad máxima. Ni siquiera es una curva excesivamente precisa, es una que suelo utilizar yo y que ajusto según mis necesidades, ¿de acuerdo? Si queréis una un poco más precisa, tendríais que buscarla en Refractive Index y corregirla porque el falloff de 3D Studio no es lineal. Entonces nosotros vamos a cargar la reflectividad base en el slot 1 y la reflectividad máxima la vamos a establecer con este color. Como yo quiero reflectividad máxima siempre del 100% en los dos materiales, lo dejo en blanco. Y también voy a quitarle el alfa a estos materiales. Una cosa que podéis hacer es en Photoshop, pues ajustar estos materiales para que de fondo, en lugar de tener negro, tengan un color muy parecido al color medio del material. Es una opción que tenéis. Y ahora ya tenemos aquí un material. Este material que tenéis aquí es el mismo que este material que tenemos aquí. Pero este material se va a renderizar mucho más rápido. Vamos a eliminarle el filtrado a todos los mapas. Y vamos a hacer un render de prueba para que podáis ver que el material es exactamente el mismo. Se lo aplicamos a nuestro objeto y vamos a hacer un render de prueba. Y este sería nuestro material simplificado. Como veis, es el mismo que teníamos antes. Pero en lugar de estar utilizando una estructura muy compleja, estamos utilizando solamente 4 mapas. Ya os digo, puede haber diferencias en el mapa de relieve. Si no estáis dispuestos a asumir esas diferencias, simplemente
no vaquéis el mapa de relieve, porque ya os digo, sobre todo cuando utilicéis mapas como estos que estoy utilizando yo aquí, ver con noise, mapas procedurales, va a ser muy difícil conseguir el mismo resultado. Entonces simplemente pues esa parte no la optimicéis y dejarla como un boom mapping. Es importante para conseguir buenos resultados, sobre todo en mapas de relieve tan pequeñitos como estos que tengo yo aquí, que rendericéis grande. Yo he renderizado las texturas a 1K y entonces el mapa de relieve, por ejemplo, estaba un poco más suave de lo normal. Entonces, si queréis evitar ese tipo de problemas, tenéis que tener en cuenta que la resolución es importante. Entonces, veis cómo nosotros podemos, de forma muy rápida, porque yo lo que os he explicado aquí pues parece muy complejo, pero en realidad habéis visto que una vez que sabéis lo que estáis haciendo, pues consiste simplemente en, primero, transformar el blend en un material que no tenga blend, que sea un solo material, y luego, simplemente con Render to Texture, crear 4 canales y renderizarlos de una sola vez en texturas. Y de esta manera nos vamos a ahorrar bastante tiempo de render. En casos como este, donde tenéis un blend de 2 materiales con glossiness diferente y demás, es posible que no obtengáis exactamente el mismo resultado, porque pensad que no es lo mismo combinar el glossiness de este material y el de este material que tener el glossiness de este material superpuesto al glossiness de este material. Todo esto son cosas que tenéis que tener en cuenta cuando afrontéis este proceso. No siempre vais a poder reducir todos los materiales a una estructura como esta, manteniendo exactamente el mismo material. Muchas veces vais a tener, por ejemplo, en el caso de este material, otra decisión que podríamos haber tomado es simplificar este material en uno, simplificar este material en otro y seguirlos mezclando con una máscara que habríamos creado también, simplificando esta máscara con las mismas técnicas que hemos visto hasta ahora. Entonces tendríamos un blend, pero en lugar de un blend entre 2 materiales complejos, sería un blend entre 2 materiales sencillos. Ya os digo, los únicos que podéis determinar cuándo os interesa esta metodología y cuándo no, sois vosotros. Tenéis que hacer experimentos y ver pues qué inconvenientes tiene y qué ventajas os ofrece y decidir cuándo la podéis aplicar y cuándo es mejor no aplicarla. Para hacer este proceso que yo acabo de hacer ahora, el proceso de crear el material simplificado y vaquear todas las texturas, hay un script que podéis utilizar que es V-Ray Map Baking Tool. Voy a poneros el enlace en la descripción del vídeo y que va a hacer de forma automática pues todo esto que hemos visto de forma manual. Nosotros podemos, por ejemplo, vamos a quitar todos los canales, podemos establecerle una ruta donde queremos vaquear nuestras texturas. Vamos a establecerle esta ruta y podemos decirle, por ejemplo, que nos cree el normal map, podemos decirle que nos cree el reflection glossiness, el difuso y el reflection, por ejemplo. Y en este caso nosotros lo vamos a hacer de nuestro blend y él se va a encargar de hacer todo este proceso que hemos hecho nosotros de forma manual. Vamos a asignárselo y voy a ponerlo en otra ruta para no sobreescribir los materiales que ya tenemos creados. Vamos a llamarle 02 y vamos a darle a Bake. Bueno, hay que poner el canal de mapeado correcto, el 1 en este caso, y aplicarle el material, en este caso, compuesto de 2 blend. Vamos a aplicárselo, se va a poner a renderizar y cuando termine os muestro el resultado y analizamos qué es lo que ha hecho el script por nosotros. Ya ha terminado el script de calcular los mapas. Una vez que termina, los guarda automáticamente en la dirección, en la ruta que nosotros le hemos establecido aquí a nuestro script. Veréis que durante el proceso de trabajo del script aparece en pantalla una cuenta regresiva con 3, 2, 1 y un botón de cancelar. Esa cuenta aparecerá varias veces, tantas veces como mapas hayáis marcado en estos slots que aparecen aquí. No os desesperéis si la canceléis y esperar a que termine su trabajo. Como lo hace individualmente, puede llegar a tardar un buen rato. Además de guardarnos los mapas en esta ruta, él nos ha creado un duplicado de nuestro objeto original en la misma posición. Acordaros de borrar uno de los dos porque si no vais a tener problemas en V-Ray. Nos ha creado un objeto duplicado con la extensión bucket. Yo voy a borrar el original y me voy a quedar con el que ha creado el script. Este objeto es idéntico al que teníamos antes, pero él le ha asignado de forma automática un material que vamos a traernos al editor. Le ha asignado un material que contiene los canales, cada uno de ellos en su slot correspondiente. Eso nos ahorra un poco de tiempo. Fijaros que este script, con un solo clic, nos ha permitido
un material complejo que era un blend de 2 materiales diferentes, nos ha permitido con un solo clic vaquear todas las texturas y crearnos un material que está prácticamente listo para renderizar. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de, en este caso, como yo estoy utilizando este criterio para la creación de materiales que se basa en la reflectividad base, tengo que desactivar Fresnel y utilizar un falloff para establecer la reflectividad máxima. Dependiendo del método que utilicéis vosotros para crear vuestros materiales, este paso puede ser necesario o no. Y ya tendríamos aquí, fijaros, el mismo material que nosotros creamos antes de forma manual, pero creado por el script de forma automática. De momento, esto es todo lo que vamos a ver en este tutorial de hoy. Seguiré creando tutoriales sobre materiales avanzados y iremos viendo otras posibilidades interesantes de 3D Studio. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.